Pues Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, el capítulo 1, y vamos a leer de momento nada más el versículo 1, que dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Vamos a leer de momento hasta ahí, hermanos. La historia del rey David comienza en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Ahí vemos por primera vez a David. Era un muchachito que va a ungir el profeta Samuel, después de haber desechado por su rebeldía, por su desobediencia al primer rey de Israel, que fue Saúl. Samuel llegó y vio a los hijos ahí de Isaí, y resultó que el menor, el más insignificante, el que estaba apacentando a las ovejas, ese era el que Dios había escogido para que fuera el próximo rey. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, se nos informa que pasaron desde ese momento que David fue ungido hasta que comenzó a reinar aproximadamente 15 años, hermanos. Tendría David unos entre 12 y 15 años cuando fue ungido por Samuel, pero él no comenzó a reinar inmediatamente, sino que comenzó a reinar hasta los 30 años. Y ahí nos muestra Dios, como dice esa palabra, que nos debemos humillar bajo su mano poderosa para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y el tiempo de David fue pues largo, entre que fue ungido y entre que fue ya coronado como rey. Y durante ese tiempo Dios estuvo probando el corazón del rey David por medio de la maldad y de la persecución de Saúl. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos esta serie, hermanos, de estudios, que por cierto, como se habrán dado cuenta, hoy ya la vamos a terminar, esta serie del pecado y la caída del rey David. Empezamos en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, y el rey David tenía aproximadamente unos 45 años. En ese día trágico, hermanos, en el que se quedó y no fue a la guerra, y subió a esa terraza y andaba caminando ahí después de haber tomado una siesta, y vio a esa mujer. Y como bien vimos, hermanos, a partir de ahí nos hemos dado cuenta a lo largo de esta serie de estudios, su vida ya no fue la misma. Dios lo perdonó, pero le vinieron muchas cosas como consecuencias, por medio de las cuales Dios lo estuvo disciplinando como un hijo amoroso para que no volviera otra vez a pecar. Y en el último estudio que tuvimos, hermanos, Dios hace venir el mal sobre Absalón, ¿se acuerdan? Ahí aproximadamente David tendría algunos 55 años. Son fechas aproximadas, pero más o menos. Y para este capítulo 1 del libro de los Reyes, el rey David tiene, ¿alguien sabe, hermanos? Tiene 70 años ya. ¿Cómo sabemos que tiene 70 años? Porque el segundo libro de Samuel, capítulo 5, dice que comenzó a reinar cuando tenía 30 años y reinó durante 40 años. Entonces 30 más 40 son 70. Son los años que aquí tiene el rey David. Fue un gran rey, fue un hombre fuerte, fue valiente, pero al final de cuentas fue solamente eso, hermanos, un hombre igual a cualquiera de nosotros. La Biblia nos enseña con la vida del rey David que no importa qué tan buen rey pueda ser una persona, al final de cuentas, por ser una persona igual a cualquiera de nosotros, va a estar lleno de errores, va a estar lleno de fallos y va a estar lleno de consecuencias por haber tenido esos errores en su vida. Además de que por más bueno que sea el reino de un rey terrenal, al final de cuentas durará muy poco, porque ese rey va a tener que
morir. Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad, dice, son 70 años, y si en los más robustos, 80 años, dice. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y es cierto, hermanos, que hay personas que han vivido más años. Dios le ha dado a nuestro hermano Cuco, por poner aquí un ejemplo, el 4 de julio cumplió ya 90 años. Pero el promedio de vida aquí en México es de 75 años, más o menos. Ahora, esto que nos muestra la Biblia, de que un rey terrenal, por más buen rey que pueda ser, esté lleno de errores, y que por más buen reinado que tenga se va a acabar porque se va a morir, contrasta con el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, hermanos, que no muere, que su reino es un reino eterno, y es el único que es sin mancha y sin ningún pecado. Por eso no estamos con nuestros ojos puestos en Abraham, ni en Moisés, ni en David, ni en Salomón, por más riquezas, por más sabiduría y por más renombre que puedan tener. Nosotros estamos siguiendo ¿a quién, hermanos? A Jesús, nada más. Dice que cubrían a David, hermanos, con ropas, pero no se calentaba. Y esto le pasa a las personas mayores. Yo me acuerdo, mi abuelita tenía como unos 93 años, estábamos a 40 grados, y ella traía una blusa con una tela bien gruesa. Y ya por ahí de las 5 o 6 de la tarde, cuando empieza un poquito a ventear y empieza uno a respirar, hermanos, mi abuelita se ponía un chalequito arriba y yo la tocaba así de su espalda y no tenía nada de sudor, porque conforme van creciendo las personas, su temperatura ya no es la misma. Y esto era lo que le estaba pasando al rey David, hermanos. Dice que lo cubrían y que el rey David ya no estaba produciendo calor. Uno puede pensar, oye, pero tenía 70, ahí está nuestro hermano de 90 y todavía ya anda. Pero es que David tuvo una vida, hermanos, tanto de batallas como de mujeres, como de problemas, de angustias, de preocupaciones, que estaba pues en la condición que lo vemos aquí. Ahora fíjense bien lo que dice el verso 2. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y cuando uno ve este pasaje, hermanos, yo sé que más de alguno va a decir: David pillín, ¿verdad? Cochinón. No se llenó de tantas mujeres y de tantas concubinas, y todavía al último le van a conseguir una muchachita ahí para que esté con él. Pero, hermanos, si estudiamos el contexto de la Biblia, nos damos cuenta que los cochinones somos nosotros, porque esto que le estaban diciendo al rey David no tenía nada de maldad, no era nada de morbo, sino que era un tratamiento médico de aquellos tiempos. El historiador Josefo describe esto como un tratamiento médico y le llama a los siervos de David precisamente los médicos. Él escribe y dice: cuando David ya era viejo, los médicos le recomendaron al rey David un tratamiento médico para que una joven estuviera con él y le diera calor. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que esto que estamos leyendo es de hace 3000 años, ¿verdad? Si llega ahorita algún hermano y le dice a su esposa: me recetó el doctor una muchachona, ¿verdad?, no aplica para nuestros tiempos, hermanos. Eran medicinas de hace 3000 años. Ahorita ya no se puede. Ahora, ¿por qué tenía que ser virgen? Porque uno dice: búsquenle una virgen. Ay, ¿por qué no le buscan ya una señora más grande, verdad? Que estuviera a lo mejor hasta ya más llenita y todo, para que tuviera más calor. ¿Por qué le dicen que una virgen? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Alguien tiene idea? Acuérdense que no es por cochinada.
Los cochinos somos nosotros. ¿Por qué virgen? Le dicen que una mujer virgen porque él la iba a tomar como una de sus concubinas y le iba a dar los derechos que una concubina merecía. Por eso debía ser virgen, no es por otra cosa. Porque esta señorita, con este trabajo que se iba a conseguir, pues difícilmente se iba a poder casar, hermano. No le iba a decir el esposo, ¿a dónde vas? Voy a calentar al rey David en la noche. Pues no. Entonces tenía que ser virgen para tomarla como concubina y para darle todos los derechos que una concubina merecía. Ahora, un poquito más adelante vamos a entender por qué se mencionó esto, por qué se nos dijo que el rey David ya no producía calor, por qué se nos dijo que los siervos le dijeron que consiguiera una joven virgen para que durmiera con él y lo calentara, porque todo lo que nos dice la Biblia, hermanos, tiene un propósito y esto fue escrito con un propósito también, pero un poquito más adelante vamos a entender por qué. Dice el verso 3: y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Y por algo se menciona, hermanos, también su nombre. Bueno, dice el verso 4: y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey, ¿qué dice, hermanos? El rey nunca la conoció. Y esa expresión, hermanos, del rey nunca la conoció, no significa que David ya estaba demente, no significa que David tenía Alzheimer y nunca la conoció porque ella entraba y se le olvidaba quién era, sino que esa frase, hermanos, quien ha estudiado la Biblia, sabemos que se refiere a que nunca tuvo relaciones con ella, nunca la conoció. ¿Se acuerdan cuando José toma a María por mujer porque él pensaba dejarla? Pensó que María lo había engañado, por eso estaba embarazada. Tiene un sueño donde se le dice que lo que está engendrado a María del Espíritu Santo es, y dice que José creyó, tomó a su mujer, la tomó por esposa, pero dice Mateo, pero no la, ¿sí se acuerdan? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y ahí es claro lo que Mateo está enseñando, que José no tuvo que ver con María, no tuvo relaciones con ella hasta después de haber tenido a su primer hijo, que fue Jesús, por medio de María y José, del cual tuvieron de ese matrimonio más hijos, de los cuales se nos mencionan sus nombres en la Biblia. Bueno, aquí en este caso, hermanos, dice: pero el rey nunca la conoció. Y lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo, hermanos, al inspirar estas palabras, es decir, mira, el cochinote eres tú, porque esa muchacha no era para eso. No era esa la intención de estos siervos. Ellos eran médicos, era un tratamiento médico de hace 3000 años. El rey David nunca la conoció. Sin embargo, le dio los derechos como concubina. Ahora, dice el verso 5: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Este era, hermanos, el cuarto hijo del rey David, con una de sus muchas esposas. Aquí viene el nombre, Agit. Y dice que él se rebeló y dijo: yo voy a reinar. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Empezó a hacer su campaña, empezó a hacer su imagen, como lo hizo también Absalón. Ahora, fíjense bien, hermanos, cómo el rey David aquí en esta escena que estamos viendo tiene 70 años ya. Ya no produce ni siquiera suficiente calor para él mismo como lo debiera estar produciendo. Y aún así, hermanos, las consecuencias de su pecado con Betsabé todavía siguen, hermanos. Por eso quería que viéramos este estudio completo, como serie.
¿Qué pasó después? Porque mucha gente dice, el rey David un día adulteró y Dios lo perdonó y no pasó nada y los cristianos pueden adulterar. No, hermanos, hemos venido viendo cómo le pasaron cosas y cómo el profeta Natán le había dicho, no se apartará jamás de tu casa la espada. Y le dijo también, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y aquí vemos, hermanos, que ya pasaron alrededor de 25 a 30 años y se revela otro hijo del rey David. Y dice, yo voy a reinar, Adonías. Ahora, ojo con esto, hermanos. Verso 6. Y su padre, ¿qué dice, hermanos? Nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y hermanos, es el problema. Otra versión dice, David nunca había corregido a Adonías. Otra versión dice, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces esto otro? Nada. Con lo cual nos damos cuenta, hermanos, de algo que ya habíamos mencionado en otra ocasión. El rey David fue un excelente rey, fue el mejor rey de Israel, el rey terrenal, fuera de nuestro Señor Jesucristo, que es el rey de reyes. Pero el rey David fue un pésimo padre, hermanos. No nada más se le fueron ahí los ojos con Betsabé y adulteró, no nada más era bien mujeriego, tenía un montón de esposas, varias concubinas, sino que aparte no supo educar, no supo disciplinar a sus hijos. Uno puede decir, oye, el rey David se le reveló a Abnón y luego se le reveló a Adonías, se le reveló a Absalón, un montón de hijos rebeldes. Dice el Espíritu Santo, es que su padre nunca les disciplinó y nunca les dijo nada a sus pequeños polluelos. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensaban, como piensan ahorita muchos equivocadamente, que un padre que no castiga es un padre que ama, y un padre que da todo lo que los hijos quieren es un excelente padre, pero ese es el peor padre. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he conocido gente que muy orgullosa dicen, a mí nunca me tocaron un cabello mis papás. ¿Se ha conocido alguno? A mí nunca me pegaron. Y son, hermanos, y uno dice, ¿por qué esta persona es así? Tan caprichosa, tan rebelde, que se impone, que quiere hacer su voluntad, que nomás es lo que ella dice, que hace berrinches, que se enoja, mandona. ¿Por qué? Pues porque su papá nunca le pegó, nunca le regañó, siempre le dejó que hiciera lo que quisiera. Y ese es un gran problema, hermanos. Esto le pasa incluso a muchos siervos de Dios. Nos habla la Escritura aquí en el mismo primer libro de Samuel, la historia de Elí. ¿Sí saben? El sacerdote Elí, sus hijos Ofni y Finés. Un desastre de hijos, hermanos. ¿Y cuántos pastores hay en el ministerio? ¿Y cuántos problemas causan los Ofni, los Finés y las Jezabeles que están metidas en las congregaciones y son los hijos y las hijas de los pastores? En muchas congregaciones, muchos de los problemas que hay, obviamente hay muchos más, pero muchos de los problemas son causados por los hijos y las hijas de los pastores, que se creen ahí mini pastorcitos, y ahí quieren mandar, y ahí quieren decir, y es lo que ellos dicen nomás porque son los hijos.
Ahora, este no era el caso de los hijos de David, porque a diferencia de los hijos de Elí, los hijos de David no ministraban en el templo. Pero aún así, David no los disciplinó, David no les llamó la atención. Hermanos, hermanas, llámenle la atención a sus hijos y llámenle la atención a sus hijas. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora regresas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ver? Hay que estorbarles, hermanos, y hay que disciplinar. ¿Por qué quieres ir a esto? ¿Por qué dicen que van a hacer esto? ¿Por qué? No, dice que David nunca les preguntó por qué. Oye, papá, yo voy a agarrar carros y voy a... Sí, mi hijo, ándele, vaya. Ay, voy a poner 50 que corran delante de mí también, papá. Sí, mi hijo, lo que usted quiera. Ahora, cuando Amnón, hermanos, ¿se acuerdan? El primogénito del rey David abusó de Tamar con engaños, la hizo ir a su habitación y abusó de ella. ¿Qué hizo el rey David? Dice la Biblia que se enojó mucho. Pero en cuanto a disciplina, en cuanto a que se vea que le llamó la atención y que le metió una regañiza a Amnón, no le dijo nada. Es que es mi tesoro, es mi princesa. Este es el rey, es el príncipe, nadie le diga nada. No se le puede regañar. ¿Qué pasa con esos príncipes y con esas princesas, hermanos? Se convierten en brujas y en vampiros cuando están grandes. Y traen a los papás sufriendo por la calle de la amargura. ¿Y de quién es la culpa? De los papás, porque no los disciplinaron a tiempo. No les amonestaron. No les dijeron, ¿por qué haces esto, hijo? Esto no está bien. No, dicen, pues que hagan lo que quieran. Ahora, hay mucha gente en nuestros tiempos que dice, no hay que pegarle a los niños. Y yo quiero hacer una aclaración. Estamos en contra de la violencia contra los niños, la violencia excesiva de esos padres borrachos que llegan y los tumban y los patean. Eso es abominante, hermanos, delante de Dios. Estamos hablando de una disciplina moderada y aplicada de una forma y en un tiempo correcto y a tiempo. Dice Proverbios 13:24, no lo busquen, hermanos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El mundo dice que el que le pega a su niño es porque no lo quiere, y el que no le pega, ese sí lo quiere. Pero el mundo está loco. La Biblia dice que el que detiene el castigo, el que no le pega, el que no lo disciplina, el que no lo corrige, el que no lo dice nada, es porque aborrece a su hijo. No lo quiere. No le interesa. No le pone suficiente atención a su hijo. Dice, ay, que haga lo que quiera, a mí que no me moleste. Por eso no le dice nada. Y cuando pasa el tiempo, vienen las consecuencias y nos damos cuenta que el rey David, por más siervo de Dios que fue y por mejor rey que fue y por el corazón conforme al corazón de Dios, fue un pésimo papá. Y la Biblia está escrita para que nosotros aprendamos. No quieres estar batallando con hijos rebeldes que se te rebelen y te quieran matar cuando ya estás anciano. Corrígelos desde chiquito. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Todos los niños y todas las niñas son necios, son tercos, son rebeldes y deben ser disciplinados.
lo que Dios ha estado haciendo durante este tiempo, desde que él adulteró con Betsabé hasta ahorita, es que lo ha estado disciplinando. Dios, dice Jesús, yo reprendo y castigo, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? A todos los que amo. Sé pues diligente y arrepiéntete, dice en Apocalipsis. Lo que ha estado haciendo Dios con David, con todas estas cosas que le han venido, es que lo ha estado castigando, lo ha estado azotando, lo ha estado disciplinando. Y podemos ver muchas tragedias, hermanos, que pasaron desde los 40, 45 años de David hasta los 70, pero usted no me va a encontrar en ningún lado, desde el capítulo 12 del primer libro, del segundo libro de Samuel, hasta adelante, hasta ahorita que está a punto de morir David, ustedes no me van a encontrar que David adulteró otra vez. Porque Dios se encargó de que no lo fuera a hacer. Dice, además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. El último hijo en rebelarse fue Absalón, ahora sigue Adonías. Dice el verso 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ya tenía sus traidores también. ¿Se acuerdan que Joab era el líder del ejército? Pues ya lo traicionó también, hombre. Así como vimos que hubo traiciones con la rebelión de Absalón, ahorita se está rebelando Adonías y hay otra vez traiciones. Siempre va a haber traiciones, siempre va a haber divisiones y problemas, pero es importante ver de qué lado vamos a estar, de los traidores o de los otros. Dice, pero el sacerdote Sadoc en el verso 8, y Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí estaba la división, ahí estaba el problema. Unos jalaron para un lado, unos jalaron para el otro. Pero ¿de qué lado te quedaste? ¿Te fuiste con Absalón? ¿Te fuiste con Adonías? ¿O te fuiste del lado del rey David? Divisiones siempre va a haber. Grupos siempre va a haber. Pero es importante ver de qué lado vamos a estar. Dice el verso 9, hermanos, ahí síganme en la lectura. Dice, y matando a Adonías ovejas y vacas y matando animales gordos junto a la peña, dice, la cual está junto a la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero, ¿qué dice el verso 10, hermanos? No convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a quién más. A Salomón no lo invitó. ¿Por qué no invitó a Salomón? ¿Alguien sabe por qué no invitó a Salomón? Porque aquí dice a Benaía no, a este no, a Natán no, pero a Salomón, menciona a Salomón. ¿Por qué no invitó a Salomón? Porque él era el que iba a ser el rey. Búsquenme primer libro de Crónicas, nomás no me pierdan ahí la cita donde estamos. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 6. Primer libro de Crónicas, ahí siguen después de los reyes. Capítulo 22, versículo 6. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. 22, 6. Fíjense, hermanos, esto pasó antes de lo que estamos leyendo. Dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificare casa a Jehová Dios de Israel. Y le dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón yo tuve el edificar casa a Jehová mi Dios, mas vino palabra de Jehová a mí diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Ojo, porque hay mucha gente que he oído que dicen que Dios es un Dios al que le gusta la guerra y al que le gusta la sangre. Y aquí vemos que no.
David iba a construir la casa, pero le mandó decir Dios y dice, tú has hecho mucha guerra y has derramado mucha sangre, tú no me puedes edificar a mí una casa. Dice, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino en Israel para siempre. Adonías sabía, hermanos, que ya Dios había escogido a Salomón. Adonías sabía que ya le había dicho el rey David a Salomón, mira, tú eres el que va a construir la casa, yo lo iba a construir, pero Dios me avisó que el que la iba a construir eras tú. Por eso dice en el texto que leímos que Adonías se rebeló y dijo, a mí no me interesa lo que le haya dicho Dios a mi papá, a mí no me interesa lo que haya dicho el profeta Natán, por eso no lo invitó a su banquete, porque Natán iba y le decía los mensajes de parte, a mí Natán y lo que dice, y que Dios, y que Absalón, yo voy a hacer lo que yo diga. ¿Le suenan, hermanos, esos hijos berrinchudos? A mí no me interesa que, oye, pero Dios dice, no, y el profeta le dijo, no, a mí lo que digan, yo voy a ser el rey. Ahora, debemos notar algo, hermanos. Salomón fue el segundo hijo de David con Betsabé, hermanos. Porque el primer hijo, usted sabe que Dios lo hirió y murió. Pero después de eso, de que murió el primer niño, dice que David consoló a Betsabé y Dios le dio otro hijo. Y dice que lo amó Dios y le pusieron por nombre Salomón. De manera, hermanos, que en la genealogía de Jesús, por ejemplo, en la que se habla en Mateo capítulo 1, no lo busquen, el verso 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y uno pudiera decir, oye Señor, pero esa fue la mujer y esa fue con lo que lo disciplinaste y por lo que le vinieron muchos problemas. Sí, pero yo lo perdoné y por gracia Betsabé y él sean y hayan sido lo que hayan sido, ahora él va a ser el rey. Y eso nos habla, hermanos, de la gracia de Dios para con nosotros. Porque nosotros, al igual que Betsabé, no teníamos por qué estar en la familia de Dios, y sin embargo aquí estamos por su gracia y por su misericordia. Regrésense al primer libro de Reyes, donde estábamos, capítulo 1, verso 11. Dice, lo voy leyendo en lo que lo encuentran. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro rey? Ya estaba reinando. Estoy en el primer capítulo del libro de los Reyes, verso 11, les dije, hermanos. 12. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Por qué le dice esto, hermanos? Porque ya se estaba proclamando rey Adonías, y obviamente lo primero que iba a hacer Adonías para legitimizar su reino y todo, es que iba a matar a Salomón, iba a matar a Betsabé. Entonces por eso Natán le dice, ¿quieres librar tu vida? Ven y hazme caso, te voy a dar un consejo. Dice, ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y afirmaré tus razones. Betsabé entra y le dice al rey David, oye señor rey, tú me dijiste,
que ya lo había prometido el rey David, porque así se lo había hecho saber Dios, que mi hijo Absalón iba a reinar, y ahora el que está reinando es Adonías. Y en eso llega Natán y le avisan a David: ahí está Natán, te está esperando, a ver qué pasa. Y ya sale Betsabé y entra Natán: Señor, está reinando Adonías. Y le empieza a decir lo mismo. Y fíjese lo que dice el verso 27: ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haberlo declarado a tus siervos, quién se iba a sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Es decir, David le pregunta: Señor, ¿tú hiciste esto? Tú sabes lo que está haciendo Adonías, y tú sabes que Adonías va a ser el nuevo rey, ¿y no nos lo dijiste? Es lo que le está preguntando. Ahora, yo quiero, hermanos, que consideren que Natán fue el que llegó 25 años antes a decirle: ese hombre eres tú. Por tanto, así ha dicho a Jehová: jamás se va a apartar la espada de tu casa. He aquí haré levantar el mal de tu misma casa. Y ahora, hermanos, años después, Natán el profeta tiene acceso directo todavía a la presencia y a la cámara del rey. Lo que significa, hermanos, que el rey David sabía que podía confiar en Natán. Y el rey David sabía que aunque Natán lo regañara, que aunque Natán lo confrontara, él seguía siendo su amigo y él seguía hablando de parte de Dios, hermanos. Y eso es muy importante, y quiero que lo consideren y quiero que se lo lleven en su corazón. Va a haber días que les voy a decir cosas buenas, bonitas, que les gustan, y no va a haber problema con eso. Pero va a haber días, hermanos, en que les voy a decir cosas que no les gustan. Va a haber días que los puedo confrontar con su pecado, con su rebelión, con su apatía, con su necedad, con su maldad. Y ustedes tienen que saber, al igual que lo supo David, que lo estoy haciendo en amor, delante de Dios, y aunque no les guste y no les parezca lo que yo les vaya a decir, yo voy a seguir siendo su amigo, hermanos. Porque un pastor tiene que tener la relación con sus ovejas de amistad. Tenemos que conocernos. Ustedes me conocen, yo los conozco. Ustedes me cuentan sus cosas, yo les cuento las mías. Ustedes me regañan, yo los regaño. Somos hermanos, es una relación saludable. Si no es saludable que los padres no disciplinen y no regañen a los hijos porque se van a hacer rebeldes y necios, tampoco es saludable que un pastor solo les hable todo el tiempo lo que ellos quieren oír. Tarde o temprano, hermanos, va a haber disciplinas, va a haber corrección, pero tienen que saber que son en amor. Dice el verso 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llámeme a Betsabé. Y ahí entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. David le habla al sacerdote Sadoc, le habla a Natán y dice: a ver, tráigamelos, les voy a dar instrucciones. Se van a ir a este lugar, van a tomar mi mula, porque nadie podía tomar nada del rey. Van a tomar mi mula, van a ungir con el cuerno del aceite por rey a Salomón, así como lo ungieron a él cuando estaba muchacho, ahí Samuel. Ahora dice: únjanme a Salomón, súbanlo en mi mula, que se venga aquí y que se siente en mi trono ya. Él es el nuevo rey de Israel. Dice el verso 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón en mi mula, y llevadlo a Gión. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocarán las trompetas diciendo: viva el rey Salomón.
Después iréis vosotros después de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que me sea por príncipe sobre Israel y sobre Judá. Dice el verso 39, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Y subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías. Adonías seguía en su banquete, Adonías seguía en su fiesta, pero acá se movieron rápido. Hicieron los sacrificios, hicieron la fiesta, jaló unos traidores. Ahí estaba Adonías: yo ya me voy a proclamar rey. Natán llega y le dice a Betsabé. Betsabé entra, luego él, David da la orden, lo hacen rápido, lo ungen, la gente está cantando y celebrando, y el banquete de Adonías apenas está acabando. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Y le dicen a Adonías lo que está pasando. Dice el 48, además, dice, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces, dice, se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. ¿Se imaginan cómo se quedó Adonías? Ellos se estremecieron porque ya había sido nombrado el rey, y ellos estaban con otro que decía que era el rey, y eso les podía costar la vida a ellos, al supuesto rey, y a todos los que estaban ahí. Entonces temblaron y se fueron, dijeron: vámonos de aquí. Mas Adonías, dice, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Llegó al altar, hermanos, porque era un lugar donde se podían refugiar. Ahí era como la base, corrían, y se agarró ahí y dijo: no, que no me maten. Y había una ley de Dios que decía que si lo habían hecho con alevosía y ventaja, los mataran. Dice: mas Adonías, al 51, perdón. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, fíjense bien lo que dice Salomón: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. ¿Le dijo que no iba a morir, hermanos? No. Le dijo: si no hace nada malo, no le va a pasar nada malo. Y si hace algo malo, pues lo vamos a matar. No hay más. Dice: y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Le perdonó la vida, hermanos. Fue misericordioso, tenía el poder ya para matarlo, lo podía matar si quería, había hecho un acto de traición digno de muerte, y Salomón dijo: vete a tu casa, no pasa nada, pero quiero que sepas algo, le dijo: si haces algo digno de muerte, te voy a matar. Denle el capítulo 2, ya vamos a terminar. Verso 1, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino en la tierra de todos los hombres, esfuérzate y sé hombre. David sabía, hermanos, que por más rey, por más galán, por más fama, él era simplemente un hombre, y había la hora de morir, había llegado como de cualquiera. Guarda los preceptos, ojo con esto, hermanos, consejo del padre al hijo.
de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me dijo, diciendo: si tus hijos, ojo con eso, es condición, porque mucha gente dice, aquí dice una promesa de Dios, y yo la agarro y es mía, nomás porque yo la agarro. No, hermanos, hay muchas promesas que están condicionadas, y usted está muy lejos de cumplir la condición que Dios puso. Si tus hijos, le dijo, guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Aquí se acabó, hermanos, la historia del gran rey David. Y hasta el final de sus días, después de haber adulterado, tuvo problemas tras problemas tras problemas. Si alguien dice que un cristiano puede adulterar y que no pasa nada, porque el rey David adulteró, que un cristiano puede tener más mujeres y que no pasa nada porque el rey David tuvo muchas mujeres, es porque ese alguien no ha leído para nada su Biblia, hermanos, y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Dice el verso 13: si algo nos enseñaron, hermanos, las películas de terror que vimos cuando estábamos en el mundo, si algo nos enseñaron las novelas, es que el problema no se acaba hasta que el villano se muere. Y Adonías sigue vivo, el que se murió fue David. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Porque dijo, a lo mejor ahorita me quiere matar, ya se murió el rey. Y él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella le dijo: a ver, di. Y él dijo, fíjense en lo que dice Adonías: tú sabes que el rey no era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac, sunamita, por mujer. ¿Ya vieron por qué se mencionó en el capítulo 1 de Abisac? ¿De dónde salió Abisac? Si no hubiéramos dicho dónde salió Abisac. ¿Quién es Abisac? Entonces el primer capítulo del libro de los Reyes nos tuvo que decir quién era Abisac, esa virgen que le habían conseguido a David, esa concubina de David, esa que lo atendió, que lo sirvió en los últimos días, esa mujer hermosa a la cual él nunca conoció, pero que aún así legalmente le pertenecía al rey David. Ahora va Adonías y le dice: yo quiero esa mujer para mí. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Se acuerdan cómo intentó afirmar su reino Absalón? Tomando las concubinas del rey David, ¿se acuerdan? Y ahora Adonías quiere hacer lo mismo, quiere tomar el reino. Sabe que Absalón es joven, Salomón, sabe que es joven y dice: voy a tomar una de las mujeres de mi padre y después voy a decir que el reino es mío, porque yo tengo una de las que eran mujeres de él. Y dice el verso 18. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretende de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que no te la negaré. Y ella dijo: es Abisac, que des a Abisac sunamita por mujer
a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano. ¿Se dan cuenta? Él se da cuenta que lo que quería era el reino y perseguir a Salomón. Porque él es mi hermano mayor, dice. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces Salomón manda a traer a Adonías, el cual arremetió contra él y murió. Cuando Natán le dijo, hermanos, aquella parábola al rey David, ¿se acuerdan? Un hombre tenía una ovejita, el vecino tenía muchas, y luego vino un hombre de camino con el hombre rico, y en lugar de tomar de las suyas, tomó el que nomás tenía una, y David se enojó y dijo: el que hizo tal cosa debe pagar 4 veces. Y le dice Natán: ¿eres tú? Pues resulta, hermanos, que por haber adulterado con Betsabé, por haber matado a Urías, que alguien puede decir: oye, pues qué bonito, ¿verdad? Que la gracia, qué bonito que Dios pues haya aceptado al último a Betsabé y el hijo de Betsabé, y que él venga en la genealogía de Jesús. Pues es bonito, es gracia, pero oye, qué feo por Urías, ¿no? ¿Por qué Dios no le hizo justicia a Urías? Urías no se metió con nadie, Urías era fiel en el ejército, Urías era un hombre íntegro. Y yo digo: ¿y quién dice que no hizo justicia? 4 veces hizo justicia. Murió el primer hijo que tuvo con Betsabé, murió Adonías, murió Absalón y murió Amnón. Los 4 veces que David dijo que tenía que pagar, murió. Y aquí vemos cómo, aún ya muerto el rey David, la espada sigue todavía en su casa. Las consecuencias siguen todavía por causa de ese pecado de David. Ojalá, hermanos, ojalá que esta palabra nos haga entender algo que les he repetido ya varias veces. Dios no está jugando, hermanos. Dios no está jugando. Esa es una frase que nos tenemos que repetir a nosotros mismos todos los días. Cuando pensamos cosas que no debemos pensar, cuando hacemos cosas que no debemos hacer, cuando vemos cosas que no debemos ver, cuando oímos cosas que no debemos oír, pensar: Dios no está jugando conmigo. Es bonito que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, puso sus ojos en mí, me tomó, me redimió, me limpió, me lavó, me aceptó como uno de sus hijos, me pasó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Hasta ahí nos gusta, pero también ahora Él nos va a tratar como uno de sus hijos. Si necesitas disciplina, si necesitas castigo, Él no es un padre indulgente, no es un padre que dice: yo no les pego a mis hijos, yo no les regaño, que hagan lo que quieran. Dice el autor de la carta a los Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Ojalá que ese temor esté en cada uno de nuestros corazones, para que podamos vivir en santidad y para que podamos darle gloria a Dios, porque al final de cuentas lo que quiere el Señor, mostrándonos todas las consecuencias que tuvo David, es que no las tengas que pasar tú también por tu necedad y por tu desobediencia. Si haces caso y vuelves tu corazón a Dios y te arrepientes, Dios tendrá misericordia de ti, serás librado. Pero si no, tendrás que pagar, porque Dios no hace acepción de personas. Y si ese trato duro tuvo con el rey David, no creas que tú te vas a librar.
Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración, no sin antes despedir. Para quien nos estuvieron escuchando a través del internet, darles gracias a los que se suscriben al canal, nos dejan un me gusta, nos dejan su comentario y comparten los videos. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.